Muy bien, entonces el día de hoy vamos a dar inicio con lo que viene siendo la, con lo que viene siendo la osteología. Recuerden que el día de ayer mencionamos que había unas ramas, un orden, ¿ok? En el que se estudiaba la anatomía humana. Esta rama se inicia siempre por el estudio de lo que viene siendo los huesos, y este estudio de los huesos lo vamos a llamar osteología. Bien. Eh, Ya, muchachos, es que me aparece un poco de mensajes acá que no encuentro cómo eliminarlo. Momento. Bien. Bien, entonces, vamos a iniciar con el estudio de la osteología. Fíjense, en anatomía es sumamente importante saber identificar o saber reconocer los nombres que tienen cada una de las estructuras, así como cada una de las nomenclaturas anatómicas, porque siempre significan algo. Bien, en este caso tenemos a lo que viene siendo la osteología, que debemos mencionar que osteo, ¿ok? Osteo siempre va a estar relacionado con huesos, mientras que el sufijo logía siempre va a estar relacionado con estudio de. Entonces, si estamos hablando de osteología, inmediatamente se nos debe venir a la mente que no es más que el estudio de los huesos, bien, del sistema óseo, comprendiendo que éstas se van a describir la forma que van a tener cada uno de ellos, así como la función, bien, así como la función. Dicho esto, hay que mencionar que el hueso, o sea, el hueso como todo sistema óseo, y a ver, recordemos un repaso rapidísimo acá, bien, un repaso rapidísimo acá, que no sé por qué, ya, es que hoy el Word anda, el PowerPoint, perdón. Bien, ahora sí. Recordemos que lo básico en la biología es mencionar que una célula, ¿ok? Una célula conforma una unidad funcional. En este caso, la unidad funcional va a ser el osteocito. Bien, el conjunto, el conjunto de unas células van a conformar lo que es un tejido. Bien, la unión entre estos diferentes tejidos de la misma célula funcional va a generar un órgano. En este caso, el órgano viene a ser el hueso. Bien, y estos órganos en su conjunto van a generar un sistema. ¿Cuál va a ser el sistema en este caso? El sistema óseo. Bien, la armadura del cuerpo. Más allá de que esta armadura sea dura, resistente, aunque flexible, está conformada por tejido, está conformada por células. Bien, por ende, ella se va a remodelar, ella va a generar y va a desechar, perdón, lo que es el hueso viejo para ir formando huesos nuevos. Inclusive cuando hay una fractura, cuando hay una rotura del hueso, se genera todas estas células que básicamente están hechas para la regeneración de este hueso nuevo y que actúa una vez se ha roto el hueso en cualquiera de sus porciones. Bien. Ahora, en el adulto, en el adulto vamos a encontrar una cantidad de 204 a 206 huesos en total. Sin embargo, en los niños vamos a encontrar un mayor número de huesos. ¿Por qué razón? Porque en los niños existe una separación ósea en la mayoría de los huesos, que eso lo vamos a denominar como los núcleos de crecimiento. Y ya lo vamos a ver ahorita cuando entremos en la artrología. Bien, eso hace que, por ejemplo, acá en la imagen que estamos viendo de este hueso coxal, que lo acabo de dividir en tres, obviamente no va en este sentido, pero para que tengan una idea, esos puntos rojos que están allí, en vez de ser hueso, van a ser cartílagos. Y entonces va a generar que encontremos tres huesos que van a conformar el coxal en su totalidad, que serían el hueso del ilion, el hueso del isquion y el hueso del pubis. Que bueno, con más precisión anatómica,
todo esto sería el ilion, ¿ok? Todo esto acá abajo sería el isquion y acá adelante sería el pubis. Estos tres huesos se encuentran separados cuando estamos en la vida infantil, primero en vida intrauterina y posteriormente en vida infantil hasta cierto punto de nuestra edad y se consideran como estos tres huesos. Llega un momento donde ellos se van a fusionar, ¿bien? Se van a fusionar y van a conformar toda esta estructura que vemos acá, que es el hueso coxal. Es por eso, y esa es la explicación por la cual los niños tienen una mayor cantidad de huesos, conocido como hueso supernumerario, perdón, conocido como hueso supernumerario no, pero tiene una mayor cantidad de huesos y esa es la explicación. Bien, ahora, nuestro armazón, nuestro esqueleto va a tener unas funciones específicas. Bien, la primera va a ser la postura. Cuando hablamos de la postura, hablamos que gracias al esqueleto nosotros podemos mantenernos de pie porque es lo suficientemente resistente para soportar el peso de todo lo que se encuentra dentro de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, de nuestros tejidos, etcétera. Bien, eh, además va a servir como protección. Los huesos forman cavidades, bien, un tipo específico de hueso que ya lo vamos a ver. En el cuerpo humano tenemos específicamente la cavidad la cavidad del cráneo, bien conformada por los propios huesos del cráneo, la cual van a tener en su contenido al encéfalo, es decir, al cerebro y sus partes, bien. La otra va a ser la cavidad torácica, la cual en vida va a tener en su contenido lo que viene siendo los pulmones, el corazón y los grandes vasos. Tenemos a la propia columna, la columna vertebral, la cual, a pesar de no ser un hueso típico para la protección, para que se encarga de formar cavidades, en este caso las vértebras, tienen un agujero conocido como el agujero vertebral por el cual discurre la médula espinal. Bien, y finalmente tenemos la propia cintura pelviana, que está conformada por las dos pelvis, las cuales protegen básicamente al aparato reproductor femenino y masculino. Bien, luego, luego encontramos que los huesos también tienen una función de reservorio. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos guardan dentro minerales. Estos minerales van a ser el fosfato y el calcio en gran medida. Y importante acá, para que de una vez conozcan que cuando llegamos a cierta edad, ¿ok? A la edad adulta, es decir, a viejos, existe algo llamado osteoporosis, que seguramente ya la mayoría han escuchado de él. La osteoporosis, muchachos, no es más que la desmineralización del hueso por falta de el calcio. Es decir, ese calcio deja de utilizarse de forma adecuada, deja de almacenarse de forma adecuada y el hueso lo que empieza a hacer es que disminuye su grosor, disminuye su resistencia y no va a ser un hueso sano, por así decirlo. Bien, luego tenemos además que la cuarta función es la función hematopoyética, función sumamente importante, sobre todo en los niños, porque dentro de los huesos largos, bien, dentro de los huesos largos al nivel de su cuerpo, de su diáfisis, ya lo veremos ahorita, sería más o menos a este nivel, bien, y en las porciones de las epífisis, como vemos acá, como vemos acá, vamos a encontrar que estos huesos tienen unas médulas. A esa médula se le va a conocer como la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. Ahora, ¿por qué es médula ósea roja y por qué es médula ósea amarilla? Porque ese es su color. Bien, la médula ósea roja tiene la función sumamente importante de, de generar eritrocitos, de generar células rojas y células blancas. Bien, eritrocitos y células blancas. Un momento. Ajá, regresé. Este, bien, la médula ósea roja se denomina así porque su color es rojizo y esta va a generar básicamente eritrocitos, va a generar células rojas y células blancas. Las blancas son importantes para la protección del cuerpo. Bien,
Mientras que conforme esto va a ser sobre todo en la vida juvenil, en la vida infante y juvenil. Pero cuando nosotros vamos pasando nuestros años, conforme nos vamos volviendo más viejos, esa médula ósea roja deja de ser roja y empieza a tomar un aspecto amarillento. Bien, y ese aspecto amarillento es lo que se va a conocer como la médula ósea amarilla. En relación a cuál es la función de la médula ósea amarilla, sencillamente es el almacenamiento graso. Bien, produce grasa como tal. Eh, Dicho esto, debemos conocer y retener la información de la médula ósea porque, por ejemplo, cuando hay una leucemia, se ve afectada la producción, se ve afectada la maduración de los eritrocitos, ¿bien? De los eritrocitos, y normalmente estos niños les hacen, quizás alguna vez lo hayan escuchado, lo que es un trasplante de médula, ¿bien? Allí básicamente lo que están trasplantando es esta médula ósea roja para colocarle una que sea productora, que esté buena y que sea productora de eritrocitos, y el paciente pueda continuar con su vida, pueda básicamente salir de esta patología. Bien, pero es una patología bastante agresiva y es una patología con una morbilidad bastante altísima en los niños. Mientras que cuando ya somos adultos, que tenemos la médula ósea amarilla, si tenemos una fractura, bien, si tenemos una fractura en uno de los huesos, sobre todo en los largos, se puede generar la liberación del contenido de esta médula ósea roja amarilla y se conoce como una embolia grasa. Se genera una embolia grasa sumamente peligroso. Bien, y una de las complicaciones de las fracturas óseas como tal. Llegado hasta este punto, vamos entendiendo. ¿Hay alguna duda? Coméntenme por los comentarios. Muy bien. Bien. Entonces, fíjense. En la osteología, como bien mencionamos, es parte de la organización de la anatomía humana. Esta, a su vez, va a tener un orden, ¿bien? Porque estamos haciendo ciencia, básicamente. Y la ciencia tiene que ser ordenada para poder describirse de forma adecuada. Por cierto, quiero hacer una salvedad el día de ayer que les mencioné sobre la posición anatómica. Fíjense los brazos de, de este esqueleto, de este modelo. Fíjense, acá en la derecha, el brazo está completamente en supinación, la palma está viendo hacia adelante, ¿bien? Que era la posición en la que tenía el día de ayer el modelo anatómico cuando les hablaba de la posición anatómica. Y acá en la izquierda, observen cómo se encuentra el brazo o el antebrazo, en este caso, en una posición normal. Piense que cuando estamos en la derecha, en la posición de supinación, los huesos del radio y el cúbito, este sería el cúbito, ¿ok? Y este sería el radio, se encuentran completamente alineados y puedo observar diferentes detalles anatómicos que no puedo observar en la izquierda. ¿Por qué razón? Porque fíjense cómo el radio, que es este que estoy acá señalando, está rotando por encima del cúbito, es decir, por encima de este hueso. Bien, era nada más para hacer esa salvedad por si no lo habían terminado de comprender. Eso en relación a la posición anatómica. Bien, ahora, para describir un hueso de forma correcta, lo primero que debemos saber, bien, es el nombre del hueso, ¿ok? El nombre propio que le dan a ese hueso. Un ejemplo, un ejemplo, húmero, ¿ok? El húmero. Ese sería el nombre propio. Luego, tenemos que describir qué tipo de hueso es. ¿Ok? Porque existen descripciones de tipo de huesos. Este es un hueso largo. Nunca confundir el nombre propio, la que le asigna la nomenclatura anatómica al hueso, con el tipo. El tipo es la forma morfológica que va a tener este hueso. Bien. Luego tenemos la ubicación. En este caso, está ubicado en el miembro superior, específicamente en la región braquial o la región del brazo. ¿Ok?
¿Y con quién se articula? Mayormente es una articulación proximal y una articulación distal, como lo vemos acá en la imagen del esqueleto. Ahora, si se fijan, proximalmente el húmero, que es este hueso largo, ¿ok? Forma superior, proximalmente la articulación del hombro se articula directamente con la escápula y de forma indirecta con con el acromion y con la clavícula. Bien, y inferiormente se articula directamente con el hueso del radio del cúbito y forma la articulación del codo. Bien, entonces, si yo quiero describir un hueso de forma correcta, bien, esta es la manera en la que se va a describir el hueso. Ahora, si a nosotros nos hacen una práctica en la universidad, porque a pesar de que no hay cadáver, hay huesos, también debemos considerar cuál es la posición anatómica normal en la que se encuentra el hueso. Es decir, vamos a mencionar todo esto, ¿ok? Vamos a mencionar todo esto, pero también debemos conocer cómo se posiciona el hueso normalmente y eso puede ser pregunta de examen dentro de sus evaluaciones de generalidades. Bien, inclusive cuando estén en osteología de cualquier parte del cuerpo. Entonces, estos son, como quien dice, los puntos por los cuales yo debo organizar la información que voy a ofrecer al preparador anatómico, en este caso, o al docente, para la descripción ósea. Ahora, fíjense, estos modelos que observamos acá es un esqueleto real, ¿ok? Esto es un esqueleto completamente real. Es un preparado anatómico, por supuesto. Y lo que quiero mencionar acá o lo que quiero destacar es que el esqueleto se va a dividir en dos, para su estudio, en dos porciones. ¿Bien? En dos porciones. Una, un esqueleto axial, un esqueleto axial y un esqueleto, ¿ok? Y un esqueleto apendicular. Siempre que lean la palabra apendicular, apéndice, ¿bien? No apendicitis porque eso es ya la enfermedad, pero apendicular o apéndice, eso significa que es una estructura que está anexa a otra, ¿bien? En este caso, el esqueleto apendicular, apendicular. No voy a escribir completo para no perder tanto tiempo. Ahora bien, el esqueleto axial va a estar conformado por el cráneo, ¿ok? Va a estar conformado por un pequeño hueso que encontramos en la región cervical, conocido como el hueso ioides. Va a estar conformado por la propia columna vertebral en su totalidad, ¿bien? Y va a estar conformado finalmente por las costillas. De esa manera se conforma el esqueleto axial. Ahora, el esqueleto apendicular va a estar conformado por las cinturas óseas. ¿Y qué son las cinturas óseas? No es más que la unión, la articulación de dos huesos que van a poseer básicamente una curvatura, como si fuese una cintura. Bien, en este caso tenemos a la cintura ósea del miembro superior, conocida como la cintura escapular, bien, que va a estar conformada por la escápula posteriormente y la clavícula anteriormente, ¿bien? Y por la cintura pélvica o la cintura pelviana, que la vimos ahorita en la imagen, que va a estar conformada por la articulación entre los huesos coxales entre sí y con parte de la columna sacra. ¿Bien? Ahora, estas cinturas óseas tienen una función vital. ¿Cuál va a ser la función de la cintura escapular? Bueno, escapular y pelviana en este caso, unir a las extremidades al tronco, es decir, que mis brazos y mis piernas tengan una conexión con mi tronco. Bien, entonces, más allá de las cinturas pélvicas, lo que también forma el esqueleto apendicular va a ser las propias extremidades superiores e inferiores. Para hacer nuevamente un resumen, el esqueleto axial va a estar conformado por esqueleto, huesoioides, la columna vertebral en su totalidad y lo que viene siendo las costillas, bien, y el esternón, por supuesto. Este,
Y el esqueleto apendicular, es decir, ese esqueleto anexo va a estar conformado por las cinturas óseas, miembro superior, cintura escapular, miembro inferior, cintura pélvica, y por las propias extremidades superiores e inferiores en su totalidad. ¿Bien? Ahora, vamos a hablar acerca de cuál es ese tejido que conforma al esqueleto óseo. ¿Bien? Como les dije, a pesar de que el esqueleto tiene es duro, es resistente, realmente tiene un grado de flexibilidad y se adapta a su medio, ¿bien? Es decir, la fuerza que yo le ejerza a mis huesos en relación a la mecánica va a cambiar, básicamente va a cambiar o puede amoldar al hueso a una estructura diferente o no diferente, o mejor dicho, a adaptarlo a la cantidad de energía que yo le esté exigiendo a esa estructura. Bien, porque la única manera de que haya un cambio morfológico es que haya una fractura y no se consolide bien. De resto, el hueso no cambia su forma. Sin embargo, vamos a encontrar dos tipos de tejido, un tejido interno y un tejido externo. Bien, este hueso que observamos acá en la izquierda es un hueso largo. Ahora, ese hueso largo este, va a tener, como todo, lo vamos a agarrar de ejemplo, como todos los huesos, dos tejidos. El tejido interno va a conocerse como el tejido esponjoso, ¿bien? Es el que podemos observar acá, este que les estoy señalando acá. Esto es tejido esponjoso. Este tejido esponjoso lo vamos a encontrar sobre todo en las epífisis de los huesos, ¿bien? De los huesos largos y y solamente allí en gran abundancia, ¿bien? En relación a los huesos largos. Y el tejido externo, que es este que puedo mencionar, que puedo ver acá, va a ser el hueso compacto. Ahora, ese hueso compacto es como el armazón externo del hueso. Y es lo que cuando yo me toco, por ejemplo, si me toco el antebrazo y siento esa dureza allí, estoy tocando ese tejido, el tejido compacto. Bien, es el más duro de los dos. Mientras que el hueso esponjoso, como podemos ver acá en la imagen de amarillo, está conformada por trabéculas. Bien, es decir, estas es un hueso completamente diferente al compacto porque genera espacios entre ellos, es como conexiones, está como interconectado cada uno de estos tejidos, bien, y va a generar algunos espacios allí, por lo cual va a discurrir médula ósea roja o amarilla según la edad del paciente. Ahora, esto tiene un porqué. Bien, este hueso esponjoso tiene un porqué. Primero, eh, elimina el peso del hueso. Esa es una de las funciones. Gracias a al hueso esponjoso, el hueso pierde una porción de peso importante. Bien. Segundo, cuando nosotros pisamos, liberamos algo conocido como energía cinética. Bien. Por supuesto, si yo coloco o corro, en este caso, cada vez que piso, libero una energía y esa energía se va a ir distribuyendo en todo el hueso. Cuando esa energía llega a las epífisis, en este caso esta sería la proximal y esta sería la distal, solo que acá no se ve el corte, cuando ella llega a las epífisis o al extremo del hueso, la energía cinética se va a distribuir de la misma forma en la que se encuentra este tejido esponjoso. ¿Para qué? Para evitar un aumento de la tensión que pudiera reventarme o pudiera romperme al hueso. Y la tercera función del tejido esponjoso va a ser que dentro de él va a discurrir todo lo que es la médula ósea, bien sea roja o bien sea amarilla. Bien, fíjense acá que podemos observar que el hueso, a pesar de ser una estructura completamente rígida, tiene arterias y venas que entran en él. Las arterias son de color rojo, llevan la sangre oxigenada, las venas son de color azul y llevan la sangre desoxigenada, desde, en este caso, desde los huesos hasta el corazón nuevamente. Bien, a esas arterias se les suele conocer como arterias nutricias de los huesos y ellas obviamente se van a encargar de nutrir este hueso para que tenga su función. Ahora, podemos observar acá las células eh, que vamos a encontrar en la médula ósea, bien, como lo son las células madres, los glóbulos rojos, los eritrocitos y los glóbulos blancos, así como plaquetas inclusive.
Bien, entonces fíjense la importancia de esta médula. ¿Qué otra cosa debemos saber? Que por estos agujeros nutricios, bien, podemos observar acá el agujero nutricio eh, y vemos el paquete nervioso, una arteria, dos venas y un nervio. Mayormente esa suele ser la distribución del cuerpo. Donde hay una arteria hay dos venas. Bien, esto se genera un laberinto completo. Bien, fíjense que hay un canal que va en sentido superior o inferior o de forma longitudinal, conocido como el canal de Harvers. Bien, por allí es por donde entra la arteria en el agujero nutricio, empieza a discurrir por dentro del hueso y cuando se encuentra en lo más profundo, se genera otro tipo de laberinto, bien, que va en sentido horizontal y a eso lo vamos a conocer como el canal de Volkmann. Y así se distribuye básicamente todo el paquete nervioso, es decir, arteria, venas y nervio, dentro de lo que viene siendo el hueso. Ahora, encontramos además que en los huesos existen unas marcas, estas marcas que podemos ver acá, como que si fuese un tronco cortado, ¿bien? Las marcas circulares. A eso se le conoce como laminilla concéntrica. Lo vamos a ver bastante frecuente en los huesos. Bien, y podemos observar acá en estas laminillas concéntricas que si tuviésemos un corte histológico, bien, fíjense acá como podemos observar en la derecha la imagen blanca, la laminilla concéntrica, y allí podríamos encontrar el osteocito, que es la célula eh, fundamental o la principal del hueso, así como los canalículos, los cuales son como unas pequeñas grietas, pudiese mencionarse, en los cuales van a discurrir pequeños vasos. Bien, y otra cosa a mencionar, que el hueso en su porción externa, es decir, tenemos el tejido compacto, que es el más externo, y este va a estar recubierto por un tejido rico en colágeno y rico sobre todo en fibras nerviosas y en fibras vasculares, conocido como el periósteo. Siempre que lean el prefijo peri, significa que está por encima de algo. Bien, en este caso está encima del osteo, que el osteo sería el hueso. Bien. Ahora, el periósteo tiene la función principal de nutrir parte de lo que viene siendo el hueso, protegerlo, entre otras. Es muy sensible. Bien, cuando hay una lesión a nivel óseo, esto es básicamente lo que va a generar el dolor en su totalidad. ¿Por qué? Porque está tan densamente inervado que lo vuelve muy sensible a cualquier estímulo. Dentro de este hueso, ¿ok? Dentro de este hueso, en la cavidad, en esta cavidad que podemos observar acá, vamos a encontrar otro tejido conocido como el endósteo. ¿Bien? Endósteo significa interno, periósteo significa externo. Bien, fíjense, tenemos esta imagen de un preparado anatómico bastante real. Podemos observar aquí en la proximidad del hueso. ¿Ven? En la proximidad del hueso, cómo es el tejido esponjoso y acá abajo podemos observar el tejido compacto. Y esto que observamos aquí en el medio es una cavidad característica de los huesos largos. Bien, fíjense en la imagen de la derecha, esto que estoy señalando acá sería la médula ósea. Bien, esto sería la cabeza del hueso, esto sería el punto de unión, la metáfisis en este caso, ya veremos qué es. Y acá adentro estaría el endósteo que cubre básicamente esta cavidad que está aquí adentro. Fíjense, esto es una tibia, este hueso que vemos acá es una tibia, y este pequeño agujero que encontramos acá es el agujero nutricio principal, que siempre se estudia en la anatomía. Los huesos de por sí siempre van a tener agujeros nutricios en cantidades abundantes, pero siempre va a haber uno que se le considera como el principal. Ok, antes de entrar acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos entendiendo? ¿Tenemos dudas? No, en el adulto, ya en el adulto promedio. Porque no puede ser solamente la médula ósea amarilla, puede también liberarse contenido de la médula ósea roja. Eso se le conoce como embolismo graso en el caso de la médula ósea amarilla.
Y la consecuencia más frecuente es un tromboembolismo pulmonar. Puede matar al paciente básicamente. ¿Bien? Ok. Entonces vamos a entrar al primer dolor de cabeza del estudiante de primer año de medicina cuando hablamos de generalidades, que son las clasificación de los huesos. Bien. Como les dije, no es lo mismo el nombre propio del hueso que la clasificación. La clasificación se basa en la forma que va a tener el mismo. Ahora, vamos a encontrar la siguiente. Primero, vamos a tener a los huesos largos, ¿ok? Vamos a tener a los huesos cortos, vamos a tener a los huesos planos, vamos a tener a los huesos sesamoideos, tendremos además a los huesos neumáticos, a los huesos suturales, a los huesos irregulares y finalmente a un hueso conocido como la variante anatómica. Y vamos a empezar a describir cada uno de ellos. ¿Ok? Primero, huesos largos. ¿Dónde los vamos a ubicar? Siempre van a encontrarse en las extremidades, ¿ok? O mayor frecuencia es en las extremidades. Miembro superior, miembro inferior. Forman básicamente los huesos de la región del brazo, hueso de la región del antebrazo, hueso inclusive de la región de la mano, así como huesos del muslo, lo encontramos en la pierna e inclusive en el pie. ¿Ok? Ahora, los huesos largos, que su función es ser básicamente una catapulta, por así decirlo, ya veremos el por qué, vamos a encontrar que se va a dividir. ¿Bien? Estos huesos se van a dividir principalmente en dos epífisis y una diáfisis. Cuando veamos la epífisis significa, ¿ok? El tercio proximal o la extremidad del hueso. Bien, en la epífisis siempre van a ser articulares. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar conectándose con otro hueso, va a formar una articulación. Bien, vamos a encontrar una epífisis superior, como es este caso, o epífisis proximal, mejor dicho. Esto es un fémur, lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Y una epífisis distal. Bien, en relación al hueso del fémur, la epífisis distal forma la rodilla para que tengan una mejor noción y la epífisis proximal forma a la cadera. Bien, y vamos a encontrar que tiene un cuerpo. A ese cuerpo se le denomina la diáfisis. Bien, una zona, ¿ok? Tanto proximal como distal conocida como la metáfisis, que no es más que el punto de unión de la epífisis con la diáfisis. ¿Bien? Y es donde mayormente se generan los núcleos de crecimiento de los niños. Allí eso suele ser un tipo de articulación que se llama sincondrosis, ¿ok? Presente en los niños y adolescentes hasta cierto punto de sus vidas. Ahora, vamos a describir estas partes, ¿bien? Sobre todo lo que es la diáfisis. Fíjense, los huesos largos, y esto es una característica común de casi todos ellos, ¿ok? Y si la manejan de una vez, van a tener básicamente un pie por delante de sus compañeros, es que la diáfisis, el cuerpo del hueso, suele ser triangular, ¿ok? Tiene una forma triangular, de pirámide, no sé, una forma triangular. Ahora, si tiene una forma triangular, van a describirse en ellos mayormente tres caras, ¿ok? Tres caras y tres bordes. Entonces, si nosotros manejamos esto como característica general de los huesos largos, cuando le damos al húmero, vamos a saber que tendrá tres caras y tres bordes. Cuando le damos al fémur, igualmente, tibia, peroné, radio, cúbito, vamos a saber que va a tener esta misma disposición. Bien, y eso nos facilita el trabajo y lo que tenemos que averiguar a partir de allí es en qué orientación van a estar las caras, si es cara anterolateral, si es cara posterolateral, etcétera, etcétera. Pero ya eso es tema de extremidades. ¿Sí? ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Que la mayoría de los huesos largos, sobre todo, ¿ok? Sobre todo el húmero y sobre todo el hueso del fémur, que es el que estamos viendo acá, en su epífisis proximal están torcidos, ¿ok? Van a tener una torsión y esta torsión siempre va a estar viendo hacia medial, en este caso hacia los huesos coxales para generar la articulación de la cadera. Solamente en las epífisis proximales. El resto del cuerpo ya se encuentra completamente recto, por así decirlo. Bien, en su diáfisis, en su cuerpo,
vamos a encontrar que hay una cavidad, que es la cavidad medular, donde se va a encontrar dentro de él la médula ósea roja o amarilla en su defecto, ¿bien? Y únicamente ello. El tejido esponjoso acá prácticamente no existe, ¿ok? El tejido esponjoso va a existir solamente en las epífisis, como podemos observar en la imagen de la derecha, ¿bien? Y allí eso siempre suele tener este tejido esponjoso, tejido de la médula ósea bastante abundante. Bien, entonces el tejido esponjoso se va a encontrar en sus epífisis proximal y distal, y el tejido compacto abunda en la diáfisis porque vamos a encontrar a la cavidad medular allí adentro. ¿Okay? ¿Qué otra cosa debemos mencionar de él? Pues básicamente no, nada, solamente eso. ¿Okay? Es básicamente su descripción. Luego, tenemos a los huesos cortos. Los huesos cortos se caracterizan por tener una forma cuboidea. Bien, si tiene una forma cuboidea, va a tener 6 caras. Una cara superior, una posterior, una lateral derecha, una lateral izquierda, una anterior y una inferior. Bien. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar a los huesos largos? Sobre todo en las articulaciones de la muñeca y el tobillo. Bien, es el punto de conexión entre el antebrazo y la propia mano. Generan este tipo de articulación. Tienen una forma cuboidea, son huesos que acá en este corte coronal podemos observar que es abundante en tejido esponjoso, ¿ok? El tejido compacto está en ellos también, pero es débil, ¿no? O es delgado en relación al tejido esponjoso que es más abundante. Y obviamente dentro de él va a existir bastante médula ósea roja. Es lo único a describir. Luego encontramos los huesos planos. Siempre que vemos un hueso plano, allí estamos hablando de una cavidad. Bien, los huesos planos se caracterizan por ser plano. ¿Okay? Valga la redundancia, eso es lo más obvio, su característica principal. Además de ellos, son huesos que son curvos, ¿ok? En la cual normalmente, esto es una visión anterior, lo que estoy viendo acá, la parte anterior va a ser convexa, es decir, va a ser sobresaliente, y la parte interna, que sería lo que no estoy viendo acá, la que está en contacto con el encéfalo, va a ser cóncava, es decir, va a estar deprimida. Bien. ¿Dónde encontramos a los huesos planos en este caso? Lo encontramos en el cráneo, ¿ok? Lo encontramos en las costillas, que son huesos planos alargados y forman cavidades. Los huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos son pequeños huesos que vamos a encontrar en diferentes puntos articulares. Siempre va a estar en puntos articulares, ¿ok? O donde hay un tendón que proteger. Y estos suelen tener la forma de una bellota. Bien, en la forma de una bellota. Este hueso que estamos observando acá es el hueso de la rótula que todos los podemos palpar en nuestra rodilla, y la función de estos huesos va a ser básicamente proteger a la articulación y a tendones de traumatismo y de desgastes por fricción. Esa va a ser su función. Evitar el daño por traumatismo y por desgaste. Bien, y su forma es la de una bellota básicamente. Luego nos encontramos con los huesos neumáticos, huesos que únicamente vamos a ver en la región de la cara, en la región nasal específicamente. Bien, este hueso que estamos observando acá es el hueso esfenoides. Se llama así esfenoides. Ahora, los huesos neumáticos, su ubicación va a ser en la región nasal. Su forma, básicamente lo que los caracteriza a ellos, que son huesos huecos, que quiere decir que si yo meto mi dedo por acá, ¿ok? Va a salir por aquí. Bien. Y por estos agujeros, conocidos como laberintos también, va a pasar aire. Bien. Entonces, la función de ellos es que son huesos huecos que se encuentran en la región nasal y dan paso al aire. Es lo único a mencionar. Los huesos suturales. Fíjense, en el cráneo nosotros tenemos unas conexiones cartilaginosas que podemos ver acá en la imagen de la derecha, ¿bien? Y eso se le conoce como la sutura. Tenemos a la sutura coronal, que era lo que les mencionaba ayer, que iba en relación al corte coronal. Tenemos a la sutura sagital,
y tenemos a las fontanelas, que son espacios bastante abiertos, ¿ok? Fontanela anterior, fontanela posterior, y la función de estas fontanelas y de estas suturas es básicamente para que cuando el bebé esté descendiendo por el canal del parto, pueda ajustarse a la anchura del canal del parto de la madre para que se le haga más fácil salir. Bien. Ahora, cuando nosotros salimos de la edad de los primeros años de vida, estas suturas dejan de ser cartilaginosas, dejan de ser un tejido cartilaginoso y empieza a generarse lo que se conoce como una osificación secundaria. Bien, es decir, estas suturas empiezan a volverse huesos y esto se le va a conocer como huesos suturales. Entonces, ¿dónde ubicamos los huesos suturales? En las suturas del cráneo. ¿Qué función tiene? Realmente no una función específica. Simplemente terminan de fusionar al hueso del cráneo para que éste quede completamente compacto y proteja al cerebro mejor. Bien. Luego encontramos a los huesos irregulares. Los huesos irregulares se caracterizan porque no pueden estar eh, asociados, ¿ok? Asociados a otro tipo, a las otras clasificaciones. Algo que se me olvidó mencionar de los huesos largos es que los huesos largos son más largos, ¿ok? Que anchos y que gruesos. Es decir, la longitud, lo largo, es lo que predomina en ellos. Bien, entonces, si vemos este hueso acá, que es la vértebra, y observamos, no es más largo que ancho y menos que grueso, bien, no se puede clasificar como un hueso plano, porque no es plano, no es curvo, bien, no se puede clasificar como un hueso sesamoideo porque no tiene la forma de una bellota, y así sucesivamente. Es decir, son huesos que no pueden ser clasificados en otro tipo de hueso y por ende se le conocen como irregulares porque su forma es completamente única. Bien, de hecho aquí en la imagen de la derecha estamos observando dos vértebras que pertenecen a la región cervical, a la región del cuello. Esta es la primera vértebra cervical, ¿ok? Y esta es la segunda vértebra cervical. Fíjense cómo cambia completamente la estructura, cómo es tan compleja. Bien. Ahora, los huesos irregulares los vamos a encontrar sobre todo en la columna vertebral, lo encontramos también en los huesecillos del oído y en otras regiones del cuerpo, pero no tan abundante. Bien, finalmente tenemos los huesos accesorios, que son variantes anatómicas, conocidas también como huesos supernumerarios. Bien, los huesos supernumerarios o las variantes anatómicas o en su efecto huesos accesorios son estructuras que no la va a tener todo el mundo. Es decir, puede que la tenga yo y puede que alguno de ustedes no la tenga. ¿Ok? No tienen una función específica, simplemente son variantes. Puede estar como puede que no esté. Acá observamos en este caso, aquí en el centro, ¿ok? Como ejemplo, aunque no es la única variante, es el hueso occipital accesorio. El hueso occipital sería todo esto que vemos acá y esto debería estar unido con estos dos huesos que encontramos aquí, ¿ok? Que son los parietales. Sin embargo, acá se formó otro hueso más que se une con esos que ya mencioné y ese es el occipital accesorio. ¿Cómo vamos hasta este punto? Si ustedes comprenden los huesos, la forma de los huesos y lo saben clasificar, créanme que van a tener la osteología básicamente dominada. Van a tener es que pelearse con los reparos anatómicos, etcétera, etcétera. Ok, los huesos accesorios. Los huesos accesorios, en resumen, son variantes anatómicas. ¿Qué quiere decir variante? Que puede que yo tenga un hueso accesorio y puede que tú no lo tengas. Es decir, no va a estar presente en todo el mundo y no tiene una función específica. Son los únicos que no poseen una función como tal. Bien, ahora vamos con los reparos anatómicos. Esto sí es un poquito más complicado. Fíjense, como les dije, los huesos, a pesar de ser estructuras rígidas, son estructuras que se adaptan al esfuerzo mecánico a los cuales son sometidos. Un ejemplo de ello, estamos observando acá el cráneo, ¿ok? Fíjense que arriba es prácticamente liso y abajo empieza a generar unos detalles. Fíjense que sobresalen cosas, ¿ok?
y es bastante irregular, bastante detallado. A esos detalles y a esas estructuras se le conoce como reparos anatómicos o en su efecto como accidentes óseos. Ahora, ¿cuál es la definición de los reparos anatómicos? Y grábenselo. Los reparos anatómicos son características propias, ¿ok? Características propias que poseen los huesos y que cumplen una función específica. ¿Ok? Características propias y funciones específicas. Si nosotros recordamos eso, se nos va a hacer más sencillo. Obviamente, según su clasificación. Ahora, existen tres tipos de reparos anatómicos o se describen tres tipos de reparos anatómicos. La primera, que es parte también de la terminología, son las convexidades, también conocidas como elevación. Bien, básicamente es una curvatura o en su efecto un abultamiento que va a sobresalir de una estructura anatómica en específico. Por ejemplo, tenemos acá al hueso del cráneo, ¿ok? Y si observamos esto, esto sería una convexidad o una elevación. Fíjense que es un abultamiento. Está sobresaliendo de esa base. Este es el proceso mastoideo, se le llama. ¿Ven? Luego tenemos a las concavidades o depresiones. No es lo mismo el movimiento. El movimiento de depresión es el descenso, básicamente. Bien, mientras que en la depresión, en los reparos anatómicos, es una curvatura que se orienta hacia el interior del hueso o una hendidura en este caso, pero que no suele romper a la base del hueso. Es decir, se hunde este hueso, pero no se rompe, a excepción de un solo reparo anatómico que ya vamos a ver cuál. Pero como norma, no suelen romper el hueso. Por ejemplo, acá estamos observando en este cráneo, ¿ok? Esto sería una concavidad o sería una depresión. A eso se le conoce como la fosa orbitaria, y allí es donde están nuestros ojos, básicamente. Bien, y finalmente los forámenes o agujeros, que únicamente su característica es que van a poseer una forma oval. Y esto sí abren completamente el hueso, conectan lo interno con lo externo, básicamente. ¿Bien? Ahora, la trampa aquí, muchachos, la trampa aquí para que puedan comprender los reparos anatómicos, que suele ser un dolor de cabeza, es saber su función. Bien, si nosotros conocemos por lógica, estudiamos por lógica las funciones de cada uno de ellos, ya vamos a tener básicamente dominada este punto. Fíjense, las convexidades. En las convexidades, si estamos hablando que es algo que sobresale del hueso, quiere decir que en ese hueso se va a conectar algo que lo va a jalar, básicamente. Bien, pónganse que este sea el hueso, ¿ok? Esto es un hueso normal, se conecta o se inserta en este caso un músculo, ¿bien? Y ese músculo empieza a accionarse y su acción básicamente empieza a generar un esfuerzo mecánico en el hueso. Lo que va a suceder es que él se va a adaptar a este esfuerzo y va a empezar a generar una elevación, ¿ok? Una elevación. Y se adapta básicamente a este esfuerzo. Entonces allí se generaría una apófisis o un proceso o cualquier otro reparo anatómico. Entonces, cuando vemos una convexidad, inmediatamente tenemos que empezar a pensar que allí se inserta algo. Puede ser una inserción muscular, ¿ok? Puede ser una inserción ligamentosa o sencillamente puede formar una articulación. ¿Bien? Es la tercera norma. Cuando hablamos de una concavidad, ¿ok? Una concavidad o una depresión, tenemos que pensar que allí también se va a insertar algo. En este caso, la concavidad puede ser o generada por un origen muscular. Los músculos se describen en una porción de origen y una porción de inserción, ¿ok? Mayormente la acción del músculo va a estar en la inserción, más no en el origen. El origen es donde va a estar el músculo reposando. ¿Ok? Va a haber el paso de estructuras vasculares. Si alguna vez se han acostado en una cama sin sábanas, por ejemplo, y se levantan y tienen toda la cara marcada, eso sería una concavidad, eso sería una depresión, eso se le conocería como un surco. Bien, las estructuras, en este caso vasculares o nerviosas, es decir, venas, arterias o nervios, suelen generar este tipo de marcas también en el hueso. Ellas también generan articulaciones, ¿ok? Donde hay una concavidad, seguramente también va a haber una articulación, una depresión, una fosa, y puede haber la presencia de otra estructura que genere esta concavidad.
En relación a los agujeros o forámenes, por allí sencillamente va a haber el paso de estructura de tejido blando, vascular o nervioso que va a ir desde lo interno seguramente hasta lo externo del hueso, como es el caso del foramen magnum, ¿ok? Que lo encontramos en la base del cráneo, ¿ok? En la base del cráneo y que por allí pasa la médula espinal, que se mete directamente por las vértebras, por el agujero vertebral. Ahora, una vez que ya entendemos estas propiedades generales de los reparos anatómicos, vamos a empezar a hablar primero de las convexidades, es decir, de las elevaciones. Las convexidades son un total de 13, ¿bien? Y estas se van a clasificar en convexidades articulares y en convexidades no articulares. Bien, cuando hablamos de convexidades articulares, estamos hablando de aquellas que van a estar en las extremidades de los huesos y que van a formar una articulación. ¿Ok? Como característica general, se conectan con otros huesos. Bien, su superficie suele ser completamente lisa y van a estar revestidas de un cartílago hialino, sobre todo en las sinoviales. ¿Ok? Ahora, tenemos en este caso, primero, a los cóndilos, ¿ok? Los cóndilos, que es esta estructura que estamos observando acá, que se describen por ser estructuras semi-redondeadas, ovaladas, básicamente. ¿Bien? Y las encontramos nuevamente en las extremidades de los huesos. La tróclea, por otra parte, vamos a describir que ella va a tener la forma de un reloj de arena acostado. ¿Ok? En anatomía hay que ser muy imaginativo. Dicho esto, entonces, la tróquea tiene la forma de un reloj de arena acostado. ¿Bien? Luego nos encontramos con el reparo anatómico, la cabeza. Las cabezas normalmente se encuentran en las epífisis proximales de los huesos. Bien, hay algunas excepciones, como es el caso del cúbito, el cual la cabeza se encuentra al nivel de la muñeca, en la epífisis distal. Vamos a encontrar que estas son semiesféricas, ¿ok? Como es el caso del húmero, como es el caso del fémur, y otras que son en forma de platillo, ¿bien? Como que si estuviesen viendo un platillo. Y esas son prácticamente las convexidades articulares. Ahora vamos con las no articulares. Son aquellas convexidades que se van a encontrar en otras partes del hueso y que no van a formar una articulación, sino que van a estar básicamente, van a tener inserciones musculares, ligamentosas eh, y así. Ahora, la primera que vamos a encontrar es el cuello. Donde ustedes observen una cabeza anatómica, inmediatamente va a haber un cuello anatómico. ¿Ok? El cuello se describe como una estrechez que va a estar entre la cabeza y entre la base del cuerpo. Bien, entre la cabeza y entre la base del cuerpo. Van a encontrarse que hay otra nomenclatura conocida como el cuello quirúrgico, sobre todo en el húmero y en el fémur, pero eso es una región topográfica. Eso básicamente nos indica que esa es la porción más débil del hueso donde se genera el mayor número de fracturas. Pero el cuello quirúrgico es imaginativo, es una zona, es una región. El cuello anatómico es la estrechez que les estoy marcando acá. Bien, seguidamente nos encontramos con los trocánteres. Un momento que ya. Ahorita al finalizar aclaramos las dudas en relación a... Ya, entonces un momento. No sé qué pasó aquí. Ok, los trocánteres. El trocánter solamente lo vamos a encontrar en el fémur, no lo van a ver en otro lado. ¿Ok? En el fémur y en su epífisis proximal. Acá estaríamos viendo el trocánter mayor, ¿ok? Llegaría hasta acá, trocánter mayor, y el trocánter menor, acá. Son básicamente, no deben recordar tanto la descripción o qué forma tienen, porque realmente los dos trocánteres tienen una forma diferente. El trocánter mayor posee una forma cuadrilátera, ¿ok? Un intento de forma cuadrilátera, y el trocánter menor posee una forma cónica, es decir, es ovalada y puntiaguda.
Lo que sí deben recordar es que cuando lean trocánter, eso es igual a fémur en su porción proximal. Bien. Luego tenemos los tubérculos. Los tubérculos, en este caso, vamos a tener acá al húmero, aunque no solo es del húmero. Bien. Eh, Estos se caracterizan por ser rugosos, es decir, por ser ásperos, suelen ser cuadriláteros también. ¿Eh? Y lo encontramos en la epífisis proximal del húmero. El húmero es el que tiene, el húmero es el hueso que tiene prácticamente todos los reparos anatómicos existentes. ¿Bien? Es bastante accidentado este hueso. Luego nos encontramos con las tuberosidades. Las tuberosidades se van a caracterizar por ser bastante largas y por ser anchas. Un ejemplo de ello, este hueso que estamos observando acá es el hueso coxal. Esta sería la porción del isquion, ¿ok? La porción isquiática. Y en esta tuberosidad, esto que vemos acá, usted se encuentra sentado en este momento, es decir, donde nosotros estamos reposando, si estamos sentados. Y gracias a ese reparo anatómico, nosotros podemos hacer un efecto de mecedora, como que si pudiésemos mecernos hacia adelante y hacia atrás. Bien, inténtenlo para que puedan notarlo. Ahora, las tuberosidades se caracterizan por ser bastante largas y por ser bastante anchas. Bien, los epicóndilos, por otra parte, los epicóndilos, por otra parte, dijimos que el sufijo epi significa que está por encima de algo. ¿Ok? En este caso va a estar por encima de quién? Del cóndilo. Ahora, los epicóndilos los vamos a encontrar siempre que ustedes vean un epicóndilo, seguramente van a encontrar también, siempre que vean un cóndilo, perdón, van a encontrar un epicóndilo. ¿Ok? También existe la epitróclea, que esto sobre todo en el húmero, que antiguamente era conocida como el epicóndilo medial. También se le menciona como epitróclea. En este caso, donde usted vea una tróclea, ¿ok? Un reparo anatómico de tipo tróclea, y hay esta superficie que sobresale, eso va a ser una epitróclea. Epicóndilo, epitróclea. ¿Bien? Luego tenemos los procesos. Los procesos, antiguamente conocidos como apófisis, sin embargo, quédense con esos nombres. Apófisis es el nombre antiguo, proceso es el nombre nuevo. ¿Por qué? Porque van a encontrarse con docentes, en los que yo me incluyo hasta hace poco, que lo mencionaba como apófisis porque nos quedamos como con esa tradición. Bien, pero los procesos son esas estructuras que sobresalen del hueso y que suelen tener una forma triangular cuya base va a estar viendo hacia el hueso, cuyo vértice o punta va a estar viendo hacia la inserción del músculo, del ligamento o lo que sea que se esté insertando allí. ¿Ok? Un ejemplo de ello es el proceso o la apófisis mastoide, el cual tiene a un músculo que va desde este proceso hasta el esternón y la clavícula, conocido como el músculo esternocleidomastoideo. ¿Okay? Sencillito ese nombre. Luego nos encontramos con las espinas. Bueno, no sería la espina, sería la cresta. En este caso tenemos la cresta que fue la primera que se nos puso acá. ¿Ok? Las crestas, este es el hueso coxal nuevamente. ¿Ok? Esta es la cresta ilíaca. Se caracterizan también por ser largas, ¿ok? Por ser longitudinalmente extensas, pero su anchura es menor que las de la tuberosidad. ¿Ok? Luego tenemos a las líneas. Las líneas sencillamente son bastante largas, son bastante longitudinales, pero son sumamente delgadas. ¿Ok? Como es el ejemplo de la línea áspera del fémur. Fíjense que ella empieza básicamente acá, ¿ok? Y termina acá. Es decir, son bastante largas, pero muy delgadas. Luego tenemos a las crestas. Lo que pasa es que se me borró las espinas, no sé, la espina de la escápula. Déjenme ver qué pasó acá. Ok. Las espinas, por otra parte, muchachos, son largas,
son un poco gruesas y normalmente se le dice espina porque son un poco filosas. ¿Bien? Sus bordes son un poco filosos. Un ejemplo de ello es la espina de la escápula. Espina que todos nos podemos palpar. Si ubicamos la escápula, vamos a sentir allí un borde, un reborde bastante duro, ¿ok? Que se va desde la espalda hasta la región lateral del brazo, siguiendo esta misma dirección. ¿Bien? Y esa sería la espina de la escápula. Pero otra vez acá. Ok. Luego tenemos las ramas. Las ramas son esos reparos anatómicos los cuales sobresalen de la base de otro. Por ejemplo, acá estamos viendo la mandíbula. Bien, esta es la mandíbula. Todo esto que observamos acá es la base de la mandíbula. Y esta proyección que viene hacia arriba se consideraría como una rama. ¿Ok? Es decir, es esa proyección que parte de la base del hueso y que seguramente va a ser articular. Como vemos acá, tiene dos cóndilos y genera una articulación de tipo condilio. ¿Bien? Listo, hasta ahí llegamos con las convexidades. ¿Cómo vamos con esto? Cuéntenme. Esto es lo más complicado, muchachos, ¿ok? Esto hay que leerlo con calma, hay que repetirlo, pero la recomendación es siempre entenderlo en base a la lógica, porque la idea es que ustedes vean una imagen y sepan lo que están viendo bien, lo que están identificando, perdón. Pero una vez que ustedes dominan esto, ¿ok? Una vez que ustedes dominan esto, ya lo demás se hace más sencillo. Por ejemplo, tienen que acostumbrarse, anatomía es muy visual, tienen que acostumbrarse a ver imágenes. Si yo observo este reparo anatómico, ¿ok? Yo debo saber inmediatamente que eso es una tróclea. ¿Por qué sé que es una tróclea? Por la forma del reloj de arena. Si yo veo este reparo anatómico, debo saber que en este caso es la epitróclea. ¿Por qué? Porque está por encima de la epitróclea, de la tróclea, perdón. Si veo esta imagen acá, debo asumir que es un epicóndilo. ¿Ok? Un epicóndilo o un epitrócleo. Pero en anatomía, la imagen es lo que nos va a ayudar sobre todo a identificar, a entender y a aprender. Y todo eso tienen que describirlo, obviamente, cada vez que ustedes vayan a presentar un hueso, los reparos anatómicos. Y cada hueso tiene su reparo. Pero, por ejemplo, van a encontrar que todos los huesos largos van a tener una cabeza, van a tener un cuello. O sea, hay como que sus reglas allí naturales que nos ayudan a facilitar el estudio. Bien, vamos entonces con las concavidades o las depresiones. ¿Ok? Las concavidades o depresiones nuevamente son estas curvaturas que se van al interior del hueso, pero como podemos observar, no rompen su estructura como tal. ¿Bien? ¿Ok? No hacen una rotura, porque si hicieran una rotura allí, sería ya un foramen. Entonces, la primera que vamos a encontrar son las fosas. Esto nuevamente, esto es un húmero, una visión posterior, y esta es la fosa olecraniana. ¿Qué caracteriza la fosa? Primero, son bastante deprimidas, ¿ok? Y además de ello, allí se va a articular con otro hueso. Mayormente las fosas o tienen una articulación o tienen un músculo, una de dos, ¿bien? Esta sería la fosa del olecrano, un codo. Si se van al codo, van a sentir una superficie allí y ese es el olecrano. Si se van un poquito más arriba en relación al brazo, van a sentir cómo esa superficie se hunde y se hunde y se hunde, y allí van a tocar parte de lo que es esta fosa del codo, haciéndolo en flexión, por supuesto. Luego nos encontramos con los, ah, con los meatos. ¿Qué son los meatos? Los meatos no son más que la apertura, ¿ok? O la entrada de la entrada de un pasaje, por así decirlo. Es como que si tuviésemos en la entrada de una caverna, ¿ok? Toda esa entrada se le consideraría como un meato. Acá estamos observando, en este caso, al, al meato auditivo, ¿ok? Que va a dar conexión directamente con
el oído, con el oído medio e interno. Luego tenemos los senos. ¿Ok? A partir de ahora, en anatomía, los senos son sinónimos de cavidades. ¿Ok? De cavidades. En este caso tenemos los senos paranasales, como es el seno frontal, el seno etmoidal y el maxilar. Mayormente los senos son la unión de dos huesos que generan allí un espacio hueco, ¿ok? Y en el caso de los senos paranasales, estos van a estar cubiertos de tejido de mucina y además de ello tienen aire dentro. ¿Bien? Luego tenemos los surcos, los canales y las ranuras. Bien, que aunque se parecen, no son iguales. Esto es un surco. El surco se caracteriza por ser más hondo que ancho. Esto es un canal, ¿ok? Y los canales se caracterizan por ser más anchos que hondos. Y las ranuras tienen la forma de una V o de la V de vaca. Es como cuando ustedes cortan una carne, ¿ok? Y eso se abre en dos, eso sería una ranura básicamente. Bien, nuevamente, surco más hondo que ancho. Eh, Canal más ancho que hondo y ranura en forma de V o forma de V pequeña. Las escotaduras, por otra parte, este es un hueso del esternón, ¿okay? Es el hueso que tenemos en la parte anterior del tórax, y vamos a encontrar que este hueso tiene unas concavidades con formas de U. Bien, estas concavidades con forma de U se le conoce como escotadura. En este caso, esta sería la escotadura yugular, ¿ok? Y esta sería la escotadura para la articulación esternoclavicular. Bien. Finalmente tenemos a lo que viene siendo las fisuras, que son los únicos de los reparos anatómicos que abren una apertura para el interior del hueso. ¿Ok? La fisura se caracteriza por ser el único reparo anatómico que da una entrada al interior del hueso. Ahora, por qué es una concavidad y no es un foramen? Porque no tiene una forma oval. ¿Ok? Fíjense su forma bastante irregular. Esta es la fisura orbitaria superior o la fisura orbitaria inferior, donde pasan nervios, arterias y venas directos de lo que viene siendo el globo ocular. Y las carillas articulares, ¿ok? Son pequeñas y redondeadas, las vemos sobre todo en las vértebras, aquí las observamos, ¿ok? Y sirven para articularse, en este caso, con las vértebras torácicas, con las costillas. Agujeros o forámenes, como les menciono, fíjense acá, este es el agujero magnum, por aquí pasa la médula espinal, ¿ok? Esta se va a clasificar en el agujero propiamente y en los conductos y los hiatos. En relación al conducto, sería básicamente esta porción que está acá, es algo que conduce, ¿ok? La entrada sería el meato y el conducto sería el hiato. Este sería entonces el conducto auditivo. Ok, llegado a este punto vamos a tomar unos 5 minuticos de descanso porque esta ha sido bastante información. Bien, vayan, tómense un café, tomen agüita. Son las 6:34. A las 6:40 regresamos nuevamente para la grabación. La artrología, en este caso, muchachos, va a ser el estudio o la rama de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones, su forma y su función. Recuerden, logía estudio de y todo lo que ustedes vean en el prefijo artro se significa o va relacionado con articulaciones. Sería el estudio de la artrología. Ahora, igualmente, como pasa con la osteología, esta tiene una organización para poder presentar una articulación de forma adecuada. Bien, vamos a encontrar que para describir una articulación correctamente, lo primero que hemos de mencionar cuáles van a ser sus superficies articulares. Las superficies articulares hacen mención a los huesos que van a conformar esta articulación. Y valga además de decir que una articulación es la conexión entre dos huesos. ¿Okay? No es que se unen, no es que se fusionan, no, están conectados entre sí
Y eso es la articulación. Bien, entonces, otra cosa que nos facilita es que las articulaciones normalmente, su nombre, su nombre de propio va a estar dado por las superficies articulares. Un ejemplo de ello, si tenemos la articulación entre el radio y el cúbito, la articulación va a llamarse radio cubital. Si tenemos la articulación entre el húmero y el cúbito, se va a denominar articulación húmero cubital. Mayormente va primero el nombre del hueso proximal y después va el nombre del hueso distal, aunque esta regla no siempre se sigue. Luego vamos a tener que mencionar los medios de unión. Cuando hablamos de los medios de unión, estamos hablando de esos tejidos responsables, ¿ok? De tener a estos dos huesos unidos, a que ellos se encuentren unidos. Bien, bien sea un tejido cartilaginoso, bien sea un tejido fibroso, o bien sea por una cavidad en el caso de las articulaciones sinoviales. Ahora, eh, bueno, la ubicación también debemos mencionarla. Para entender mejor entonces a la articulación, también debemos considerar su estructura, ¿ok? ¿Qué tipo de estructura es? La función articular que va a tener y por supuesto en qué plano y en qué eje se va a ejecutar, lo que vimos el día domingo en relación a los movimientos, ¿ok? Porque en las articulaciones no es que generan el movimiento como tal, ellos son un complemento, ¿ok? Ellos sirven como catapulta, por así decirlo, pero el movimiento como tal lo va a generar es el músculo, ¿bien? Ahora, tenemos que además, que una vez que hemos mencionado las superficies articulares, los medios de unión, tenemos el tipo de articulación, en este caso sinovial, sólida o, o cartilaginosa, y luego estas se van a subclasificar, subclasificar en relación sobre todo a las sinoviales, que son los subtipos, los subgéneros de articulación. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la articulación sinovial de tipo esferoidea, de subtipo esferoidea. Bien, y debemos considerar además el tipo de estructura articular, que son la sinoartrosis, la anfioartrosis y la diartrosis. Ya veremos cómo se come eso. Ahora bien, a grandes rasgos y estudiándolo por su estructura, tenemos dos grandes tipos de articulaciones. Las primeras van a ser las articulaciones sinoviales, ¿bien? Y las otras van a ser las articulaciones sólidas, ¿ok? ¿Cuál es la característica de cada una de ellas? Que las articulaciones sinoviales van a poseer una cavidad, como podemos observar acá en la imagen de la izquierda. ¿Ok? Ellas son poseedoras de una membrana. Esta membrana genera una cavidad conocida como cavidad articular. Bien, son las articulaciones más comunes. Articulación de la muñeca, articulación del codo, articulación del hombro, articulación de los dedos, de la mano propiamente, son articulaciones sinoviales. Por ende, va a tener un mayor rango articular. ¿Qué quiere decir esto? Que la articulación puede moverse dentro de este espacio, ¿ok? De la cavidad con mayor libertad que las sólidas. Bien, que las sólidas. Era lo que les mencionaba el domingo. No es lo mismo movimiento que rango articular. ¿Por qué? Porque el movimiento es el desplazamiento que yo realizo de un punto A a un punto B, pero el rango articular es la capacidad que tienen estos huesos en su punto, ¿ok? De articulación, de moverse dentro de esta cavidad, en este caso. ¿Bien? Y cada una de ellas va a tener ciertas limitantes. Ahora, las articulaciones sólidas son carentes, en este caso no van a tener una cavidad articular, como podemos ver en la imagen de la derecha, ¿ok? Están unidas por un tejido conjuntivo que se clasifica en fibroso o en cartilaginoso. Y estas pueden tener o mucho movimiento o nulo movimiento, o poco movimiento, perdón, o nulo movimiento. Bien, pasamos a las características generales que va a tener una articulación en sí. Fíjense, en la imagen de la derecha, acá tenemos al hueso, ok, este es un hueso y este sería otro, ¿bien? Estos son las superficies articulares. Dentro de ella vamos a encontrar entonces a la propia cavidad articular, ¿bien? Esa cavidad articular va a estar dada por una membrana. Esa cavidad, las paredes de esa cavidad
va a estar dada por una membrana. Y esa membrana se le conoce como la membrana sinovial. Bien, esa membrana sinovial por dentro se describe justamente así como sinovial y por fuera se le describe como fibrosa. Luego vamos a encontrar que las superficies articulares, es decir, las concavidades o convexidades, van a estar revestidas siempre de cartílago hialino, ¿ok? De un cartílago, que era lo que les mencionaba hace rato. Eso es característico de las articulaciones sinoviales. Bien, eso las van a poseer todas las articulaciones sinoviales, pero resulta y pasa que también existen otras estructuras que son accesorias, que pueden que estén como puede que no. Bien, una de ellas, el disco articular. Los discos articulares suelen estar sobre todo en las articulaciones planas. Bien, la función de ella es reforzar la articulación y además de ello también ofrecer la simetría, es decir, que los dos pares de las superficies articulares sean lo más parecido posible cuando éstas no lo son. Bien, luego tenemos a las almohadillas grasas. Estas almohadillas grasas pueden ser móviles, pueden moverse en relación al movimiento, ¿ok? Salir y entrar de su lugar. Y importante además que en la cavidad articular va a estar llena de un líquido conocido como el líquido sinovial. ¿Ok? Líquido sinovial que sirve básicamente como lubricante para la articulación. ¿Cuál va a ser el fin? Básicamente evitar el daño por fricción, evitar que esas dos superficies articulares choquen entre sí y empiecen a desgastarse. ¿Por qué razón? Porque el cartílago en una articulación es avascular. Cuando me refiero a vascular, significa que no va a estar nutrido por arterias, no va a tener el riego sanguíneo. Por ende, con el cartílago que nacemos es con el cartílago que vamos a morir. Entonces, si ese cartílago se desgasta, no se va a regenerar y ahí es donde se procede a clasificarse como artrosis, cuando hay una pérdida de esta articulación como tal. Bien. Eh, luego de ello, vamos a encontrar además este líquido sinovial es rico en ácido hialurónico, bien, sobre todo, y eh, sobre todo en cuanto a ello. Importante mencionar además que en los tendones, en muchos tendones que tienen contacto con superficies óseas, ¿ok? Como es el tendón superficial, el tendón profundo de los dedos en la mano, van a estar recubiertas por una vaina sinovial. Esta vaina sinovial es una estructura que recubre el tendón y que por dentro va a estar básicamente lleno de líquido sinovial. ¿Cuál es la función? La misma, evitar el daño por fricción. Es decir, las articulaciones sinoviales tienen un único fin y el fin es evitar el daño al movimiento. ¿Ok? Toda la estructura interna va a estar enfocada en evitar el daño al movimiento. Y eso lo va a hacer mediante lubricación, mediante el líquido sinovial en este caso. Otra estructura que a pesar de que, otra estructura va a ser la bolsa sinovial, también conocida como bursa sinovial, bursa, ¿ok? Bursa o bolsa. Esta la podemos encontrar entre una articulación y la piel o entre un músculo y una articulación, ¿bien? Y su función dentro de ella va a estar también lleno de líquido sinovial y su función es la misma, evitar el daño, que no se dañe la articulación, ¿ok? Y por dentro va a estar lleno de líquido sinovial. Cuando esta bolsa se inflama, se genera la patología conocida como la bursitis sinovial. A ver, ¿qué otra cosa más a mencionar por acá? Ah, bueno, importante mencionar que todo este tejido, ¿ok? Esto es lo más interno, va a estar recubierto por una cápsula, conocida como la cápsula articular. ¿Bien? Eso es en cuanto a lo interno. Sin embargo, un momento, vamos a quitar acá. Acá podemos ver otra imagen. A lo externo vamos a tener otras estructuras más, ¿ok? Y esas estructuras, nuevamente, para hacer una identificación, este es el cartílago, esto es hueso, cartílago, cavidad articular llena de líquido sinovial, membrana sinovial, la cápsula que va a tener todo esto, y de alguna forma los huesos tienen que mantenerse unidos, ¿ok? Esos huesos se van a mantener esos huesos se van a mantener unidos
es gracias a unos ligamentos fibrosos conocidos como ligamentos. Justamente así, es su nombre, ¿ok? General. Ya después cuando lo vamos estudiando, adopta el nombre o de la articulación o un epónimo, que el epónimo es el nombre propio. ¿Bien? Ahora, los ligamentos, muchachos, tienen la función básicamente de mantener al hueso unido, estable, y que éste no se vaya a salir de acá, de esta cavidad, y se genere una luxación. ¿Ok? Para hacer un dibujo acá, tendríamos a los ligamentos de esta manera, por poner un ejemplo. ¿Ok? Entonces, supongamos que esto es la rodilla, aquí estaría la rótula, ¿bien? Y estos serían los ligamentos colaterales, colaterales externos, colateral interno, colateral tibial y peroneal. Ahora, esto es un ejemplo, por supuesto. En el caso del ligamento colateral, los ligamentos colaterales lo que van a evitar es que el hueso se vaya a un lado o a otro, ¿ok? Sino que sencillamente lo mantienen estable, que se tenga allí al movimiento, ¿bien? Entonces, ¿qué sucede cuando este ligamento se estira demasiado? Es decir, pasa su umbral de estiramiento, por así decirlo. ¿Bien? Se genera lo que se conoce como el esguince, que yo sé que seguramente han escuchado de ello, que es un esguince. ¿Ok? El esguince no es más que la lesión en el ligamento de una articulación propiamente. ¿Bien? Claro, puede ser sinovial o puede ser de las fibrosas, puede estar la sindesmosis, pero es básicamente un estiramiento excesivo que hace que el ligamento pierda la resistencia que tiene, ¿ok? Y este se va a clasificar, y esto es nada más como medicina general, se va a clasificar en tres, ¿bien? En tres. El esguince grado uno, 3 grados, el esguince grado uno, que es cuando hay unas pequeñas rupturas en el ligamento, pero se conserva básicamente la estructura. Ese es el esguince grado uno. En el esguince grado 2, ¿ok? En el esguince grado 2 va a haber una rotura parcial del ligamento. Y en el esguince grado 3, el ligamento se corta por completo, se separa. ¿Ok? Queda un trozo de este lado y queda otro trozo de este lado. ¿Bien? De estos tres, el quirúrgico, el que tienen que operar, es el esguince grado 3. ¿Ok? El grado 2 se trata con inmovilización y el grado 1 se trata con un vendaje funcional más hielo local, aunque en los tres se puede usar hielo local. ¿Bien? Pero, pero, ¿por qué yo necesito, y seguimos como medicina general para no quedarnos solo en anatomía? ¿Por qué yo necesito atender el esguince? Porque más allá de que sea el grado uno el grado 2 o grado 3, esto si yo no lo atiendo me puede generar mayor daño. Un ejemplo de ello, tenemos un paciente que tiene un esguince en el tobillo, que un esguince grado uno, el paciente decide no hacer caso, no va a colocarse un vendaje funcional, no se coloca hielo, nada, ¿ok? Sigue caminando. Este esguince grado uno puede pasar a ser un esguince grado 2 porque va a seguir tensionando el ligamento y este se puede seguir rompiendo. Deja de ser un grado uno a un grado 2. Empieza a aumentar el dolor, aumenta el nivel de inflamación, ¿bien? Le cuesta un poco más caminar, pero sigue sin hacer caso, sigue caminando, sigue trabajando. Y resulta que ese esguince grado 2 termina convirtiéndose en un esguince grado 3. ¿Ok? Se rompe por completo el ligamento y aumenta aún más el dolor, se vuelve severo, la inflamación aumenta aún más y genera inestabilidad en el tobillo, es decir, siente que el tobillo se le va hacia los lados. Entonces, por eso yo debo saber que los esguinces, y ya esto como lo pueden manejar ustedes directamente, que los esguinces va relacionado al ligamento, ¿ok? Y sobre todo, una confusión que suele tener el estudiante de primer año. El ligamento no produce movimiento, ¿ok? Eso lo hacen los tendones con los músculos. Tendón y ligamento no es lo mismo. Tendón de músculo, ligamento de articulación. Bien, vamos claros hasta este momento. ¿Alguna duda?
Me comentan por el chat. Bien, bueno, continuamos. Entonces, vamos a hablar de los subtipos o las subclasificaciones de, de las articulaciones sinoviales. Van a ser 6 en total, ¿ok? Va a ser la articulación pivotante, la articulación en silla de montar, la articulación plana, bisagra, condilia y esférica. Bien, vamos a describir cada una de ellas. Primero, tenemos la articulación esferoidea. La articulación esferoidea, y acá la lógica es donde nos va a ayudar bastante. Siempre que veamos una cabeza anatómica, ¿ok? Y una fosa, eso implica, es más, siempre que veamos una cabeza anatómica, debemos pensar primero en una articulación sinovial, en una articulación esferoidea. Claro que hay sus excepciones, pero la mayoría, donde hay una cabeza anatómica, hay una articulación esferoidea, también conocida como enartrosis, ¿ok? Esferoidea o enartrosis. La articulación esferoidea, sus superficies articulares, nuevamente va a ser una cabeza anatómica y una fosa, ¿ok? O una cavidad. En el caso de la articulación del hombro, va a estar conformada por la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Siempre en una articulación sinovial hay un principio, que es el principio de convexidad, convexidad, concavidad. ¿Qué quiere decir principio de convexidad o concavidad? Que una articulación, ¿ok? Sinovial va a tener una elevación como una superficie articular y una depresión como la segunda superficie articular. Bien, ahora, las articulaciones esferoideas son las articulaciones más móviles del cuerpo. La encontramos en el hombro y la encontramos en la cadera. Estas van a generar prácticamente todos los movimientos existentes en el cuerpo humano, como es la flexión, la extensión, la aducción, abducción, rotación y circunducción, que recordemos que es el conjunto de movimientos de estos cuatro, ¿ok? De la flexión, extensión, aducción y abducción. ¿En qué plano y eje se ejecuta? Esta se considera como triaxial. ¿Por qué triaxial? Porque va a estar presente en los tres planos y los tres ejes existentes, ¿ok? Eje supero inferior, eje anteroposterior, eje lateral, así como el plano sagital, coronal y transverso. Ya sabemos entonces, debemos saber que cada uno de ellos se combinan, se casan cada uno con otro y allí es donde se van a ejecutar. Bien, el ejemplo ya les acabo de decir. Articulación glenohumeral, hombro y articulación de la cadera, que es la que estamos viendo acá. Ahora, si observamos la imagen, fíjense cómo la cabeza se va a mover dentro de la glena. ¿Ok? Esta articulación sería la del hombro, la glenohumeral. Aquí estamos observando la cabeza del húmero, cómo se desliza dentro de la cavidad glenoidea de la escápula. La siguiente, la articulación en bisagra. ¿Ok? La articulación en bisagra o trocoide es el segundo nombre, bisagra o trocoide. Recuerden, siempre que lean la bisagra es porque asemeja básicamente a la bisagra de una puerta. Entonces, esta solamente va a realizar flexión y extensión, porque una puerta solamente puede entrar, puede abrirse y cerrarse. ¿Ok? Si lo relacionamos, podríamos decir que solamente se estaría cerrando acá la imagen. ¿Ok? Vean el GIF. Acá se estaría abriendo la puerta, acá se estaría cerrando. Abriendo, cerrando. Que sería lo mismo que extensión, flexión. ¿Ok? Ahora, cuando veamos una articulación en bisagra, también conocida como una articulación troclear, trocoide sino troclear, siempre recuerden el reparo anatómico de la tróclea, ese que tiene forma de reloj de arena acostado. ¿Ok? Siempre que ustedes vean una tróclea como reparo anatómico, allí va a haber una articulación troclear, más allá de cualquier descripción. Siempre va a haber una articulación troclear. ¿Ok? Esta va a estar conformada por una tróclea y va a estar conformada en este caso por una depresión que probablemente sea una escotadura, como es el caso de la articulación
cubital. Bien. ¿Qué movimientos va a realizar? Ya les dije, solamente flexión y extensión, solamente cerrar la puerta y abrir la puerta. ¿Ok? En planos y ejes se le consideraría como uniaxial. ¿Por qué? Porque solamente va a actuar en un plano y en un eje. No actúa en dos planos y dos ejes. Un ejemplo de estas articulaciones, ¿dónde las encontramos? Tenemos la articulación húmero-cubital, tenemos la articulación del tobillo, tenemos la articulación de la rodilla, entre otros. ¿Bien? La siguiente es la articulación de silla de montar, ¿ok? O encaje igualitario, ¿ok? La articulación de silla de montar se le dice silla de montar porque asemeja a la silla de montar de un caballo. Bien, estas, sus dos superficies son igualitas, es decir, vamos a encontrar dos superficies asemejadas a una silla de montar, dos concavidades en este caso, que van a tener la forma de una silla de montar y van a encajar entre sí. Es recíproco. Bien, un encaje recíproco también se le conoce. Los movimientos que va a realizar va a ser el de flexión, el de extensión, aducción, abducción. Sería biaxial en este caso, porque actúa en dos planos y dos ejes. Un ejemplo más común de ella es la articulación carpometacarpiana del pulgar, que sería esta que observamos acá. ¿Ok? Y acá vemos cómo se deslizan los movimientos de esta articulación. ¿Ok? Vemos además la articulación externo clavicular y fíjense cómo ella se va moviendo. ¿Ok? Continuamos. La siguiente, la articulación condilia, también conocida como articulación elipsoidea. ¿Ok? Elipsoidea. Así, elipsoidea. Tienen que aprenderse todos estos nombres porque en dependencia del libro que escojan y en dependencia del libro del que saque la información su docente, puede mencionárselos o de una o de otra forma. ¿Ok? Ahora, la articulación elipsoidea, la trampa es, fíjense el nombre, condilia. ¿A qué nos hace referencia la condilia? A un cóndilo. ¿Ok? El reparo anatómico, la convexidad articular de tipo cóndilo. ¿Qué quiere decir esto? Que donde usted vea un cóndilo, usted va a ver una articulación condilia. Eso es lo más sencillo. Eso es lo que nos va a decir la lógica. Bien, ahora, el cóndilo, que es una superficie, dijimos que es una superficie ovalada, ¿ok? O redondeada, va a conectarse con una concavidad, ¿ok? Con una depresión. Y esta genera este tipo de articulación. Fíjense cómo se mueve acá, ¿ok? Cómo se mueve acá. Los movimientos que realiza es bastante móvil. Va a realizar básicamente flexión, extensión, aducción, abducción, flexión lateral, que en el caso de la articulación de la muñeca, también conocida como desviación cubital, ¿ok? Pero no todas generan esto. De hecho, hay unas condilas que solo generan flexoextensión. Y eso lo van a ver cuando tengan miembro superior. Pero normalmente estos son los 5 movimientos que genera, a excepción de la flexión lateral, que es como más infrecuente. En los planos y ejes se le consideraría biaxial. ¿Por qué? Porque actúa en dos planos y actúa en dos ejes. Aquí ya tenemos que tener dominados los planos y los ejes para entender estas cosas. Un ejemplo de ella, la articulación radiocarpiana. Fíjense acá y muchachos, anoten esto para que no se confundan cuando estén en miembro superior estudiando. Dijimos que los huesos del carpo, ¿ok? Los huesos del carpo, que creo que no les dije el nombre en el ejemplo de los huesos cortos, están los carpos y están los tarsos. Carpo en la muñeca, tarso en el pie. Fíjense que no asemeja como tal a la forma de un cóndilo, ¿ok? No asemeja esta forma eh, ovalada o esta forma redondeada. Sin embargo, la articulación de la muñeca es una articulación condilia. ¿Por qué razón? Porque las superficies articulares distales, en este caso, van a ser tres huesos. Estos tres huesos. ¿Ok? Que si trazamos una línea, genera esa forma condilia o esa forma ovalada. ¿Bien?
Y eso hace que la articulación radiocarpiana, conformada por el escafoide, el semilunar y el piramidal, ¿ok? Esto es una visión de la mano dorsal, sea una articulación condilia. Y aquí lo podemos ver en el GIF nuevamente, cómo se mueve la muñeca. Bien, como pueden observar allí. Otro ejemplo de una articulación condilia, la articulación entre el húmero y el hueso del radio. Otra articulación condilia, la articulación entre el hueso del fémur y la tibia, que eso se considera como bicondilia, es decir, bi de dos, porque hay dos cóndilos. ¿Ok? Bicondilia. La siguiente, la articulación plana. Fíjense algo, la articulación plana se caracteriza porque sus dos superficies son justamente planas. Bien, deberían ser simétricamente planas. Sin embargo, no siempre es así. Pero en la teoría son dos superficies planas, las cuales una desliza sobre la otra, como podemos ver acá en la imagen. Fíjense cómo se mueve esa superficie. Ahora, los nombres son articulación sinovial plana, deslizante o artrodia. Son los tres nombres. Bien, de todas las articulaciones sinoviales, esta es la única que no tiene un rango articular activo. ¿Qué quiere decir que no tiene un rango articular activo? Que ella se mueve básicamente como consecuencia de un movimiento secundario. Por ejemplo, tenemos el hombro acá, ¿ok? Si yo lo elevo, va a llegar un momento en que esta articulación se va a mover por acción de la articulación propia del gleno humeral. Bien, en este caso se consideraría como uniaxial. Solamente actúa en un plano y en un eje. Un ejemplo de ello, la articulación acromioclavicular, que es esta, entre la clavícula, ¿ok? Y el acromio. Bien, mayormente estas articulaciones suelen tener un disco articular. Y la última, que es la articulación en pivote, pivotante o trocoides. ¿Ok? Esta articulación se va a caracterizar porque una de las superficies rota sobre el eje de la otra. ¿Bien? Como que si fuese un tornillo. Vean acá la imagen. Fíjense cómo es. ¿Ves? Aquí en la izquierda vemos la representación como una rota sobre la otra. Bien, y observen acá, vemos la primera vértebra cervical, que es la que se está moviendo, y la segunda vértebra cervical, que está allí básicamente inmóvil. Si observamos, se traza su línea anatómica y vemos cómo la primera vértebra cervical rota en relación al eje anatómico de este proceso que vemos acá, que es el proceso dentoideo. Bien, ahora, ¿qué movimientos va a generar? Ya la misma imagen nos los dice, un movimiento de rotación. Por ende, en los planos y eje es uniaxial, solo actúa en un plano y en un eje. Un ejemplo de ello, la articulación atlantoaxial, que es esta que estamos viendo acá en la imagen, en el GIF que se está moviendo. Otro ejemplo de ello, la articulación radiocubital proximal y radiocubital distal. Hagan pronación y supinación de su antebrazo, ¿ok? Es decir, lleven la palma hacia el sol y luego la llevan hacia el piso, en dirección hacia el piso, y van a ver que eso es una articulación en pivote. Bien, sé que es bastante información, hay que digerirlo poco a poco, pero coméntenme cómo vamos. Si se va entendiendo un poco, llega un punto donde uno ya disocia. Completamente normal porque ustedes vienen del liceo y entonces pasan de ver el contenido que no es tan largo a este contenido tan extenso. Sin embargo, eso poco a poco eso es práctica, muchachos, y estudiar. Como dice Saimar, eso es estudiar todos los días, aunque sea media hora. Bien, creen ese hábito y aprovechen el tiempo que tienen ahorita. Porque esto es lo más fácil de anatomía, les comento, y lo más corto de anatomía. Les comento que una vez yo di una clase de 5 horas, muchachos, y llegamos a un punto donde todos andábamos disociados.
Mayormente mis clases son de 2 horas y media más o menos. Pero anatomía es bastante largo, por eso es que hay que estudiarlo con tiempo. Bien, vamos ya a la última parte, que esto es lo más corto, que son las articulaciones sólidas. Los subtipos de las articulaciones sólidas van a ser las cartilaginosas, ¿ok? Y las fibrosas. Cartilaginosa va a tener un tejido cartilaginoso, tejido conectivo cartilaginoso. La fibrosa va a tener un tejido fibroso. Bien, las semimóviles, las cartilaginosas son semimóviles, es decir, tiene cierto rango de movimiento, como ya vamos a ver un ejemplo, y las fibrosas sencillamente no son móviles, no va a tener ningún tipo de movimiento. Bien, entonces, estas se van a su vez subdividir en la sincondrosis, en la relación de las cartilaginosas, la sincondrosis, ¿ok? Que es, esta la encontramos en la cavidad torácica, por ejemplo, en la sincondrosis del esternón, la encontramos en el núcleo de crecimiento de los niños, de hecho ustedes todavía tienen núcleos de crecimiento, ¿ok? Que es cuando el hueso, pónganse que este es el hueso, ¿bien? Encontramos acá un pequeño tejido cartilaginoso y continúa el resto del hueso acá, ¿ok? Este tejido cartilaginoso, en relación a la sincondrosis, cuando se conoce como núcleo de crecimiento, va a llegar un momento en que deja de ser cartílago y empieza a volverse hueso y se genera la fusión total del hueso. Bien, eso cuando es núcleo de crecimiento. Todos los huesos del cuerpo tienen su núcleo de crecimiento y eso tiene un tiempo estimado de desarrollo. Y la siguiente va a ser la sínfisis. ¿Ok? La sínfisis, un ejemplo de ello es la articulación intervertebral, que son los famosos discos intervertebrales. Estoy seguro que alguna vez han escuchado sobre una hernia discal. Las hernias discales se generan por esto que vemos acá en azul, que son los discos que están entre las vértebras de la columna, conocido como disco intervertebral. ¿Bien? No me voy a meter tanto en ello, pero para que tengan una noción. Y esta articulación es de tipo sinficiaria. Otro ejemplo de una sínfisis, la sínfisis del pubis, ¿bien? Que la encontramos en la cintura pelviana. En relación a a las fibrosas, vamos a encontrar a las suturas del cráneo, ¿ok? Que ya vimos una imagen hace rato, que les había mencionado que era cartílago, no es cartílago, es fibra, ¿bien? En los dientes vamos a encontrar otro tipo de articulación conocida como la gonfosis, ¿ok? Dada por los ligamentos peridentales. La gonfosis es únicamente de los dientes, las suturas es únicamente del cráneo. Y luego tenemos a la sindesmosis. La sindesmosis se van a encontrar, muchachos, mayormente dentro o entre dos huesos. Este es el radio, este es el cúbito, y como vemos acá, hay un tejido, una membrana conocida como membrana interósea. Este tejido es una sindesmosis, ¿ok? Mayormente está entre dos huesos. Y creo que sería todo por hoy. Sí. Ya esto es todo por la clase del día de hoy. Bien. Este, nos vemos el día de mañana, ¿ok? Para continuar con angio y mío, biología. Y bueno, vayan estudiando porque al final del curso quisiera hacerles un pequeño examen nada más para ver qué tanto entendieron. ¿Ok? Vayan repasando. Nos vemos entonces el día de mañana, muchachos. Tengan feliz noche. ¿Tienen alguna duda o quieren aclarar algo? Muy bien. Bueno. Entonces nos vemos el día de mañana. Saben que si duro media hora o una hora más, no es que me perdí. Ok, Glorian, ¿ni qué dudas tienes de la sindesmosis, de la sincondrosis? Vamos a pasar a la sincondrosis. ¿Qué duda tienes allí? Bueno, fíjense, la sincondrosis en los niños se conoce como núcleo de crecimiento. Sin embargo, la sincondrosis suele estar
puede estar presente aún después de la vida adulta como un tipo de articulación. ¿Ok? Sin embargo, en los niños, cuando el hueso se está desarrollando, allí hay tejido cartilaginoso, como les dije, en los dos extremos de los huesos, y eso sería sincondrosis también. Y exacto, la cuestión es repasar. Entonces, bueno, muchachos, tengan feliz noche. Nos vemos el día de mañana.